su lugar, hermanos, vamos a dar comienzo con el culto de las 11 de la mañana. Todas las personas que están atrás, vamos ubicándonos en silla, hermanos. Tenemos bastante espacio, así que por favor vamos ubicándonos. Les voy a pedir, para dar comienzo, hermanos, vamos a buscar una palabra esta mañana que me acompañe. Vamos a buscar el libro de Salmo, capítulo 42. Salmo capítulo 42. Busquemos en nuestra Biblia, queridos hermanos. Mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas tu pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún me he de alabar. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma estaba en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y de los Beninitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová y su misericordia, y de noche tu cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enmutado por la presión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a poner esta mañana, vamos a hacer una oración al Señor, poniéndonos en la mano de Dios. Acompáñenme con reverencia. Señor, sus gracias te damos esta mañana, porque, Señor, un momento más, Señor, en el que tenemos una oportunidad, Padre, que otras personas no tienen de venir a acabar. Gracias, Padre, por todas las visitas que tenemos por cada persona que trabaja en diferentes ministerios. Tu único propósito, Señor, de alabarte, honrarte, de servirte a ti, Señor. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos, Señor. Las palabras que traes, sea usted que habla a través de él. Señor, te pedimos que nos bendigas, que en esta mañana sea de tu vida contigo, Señor, que tú hables en tu corazón, que ponte todo, Señor, lo que tengas que compartirnos. Señor, gracias te damos, te bendecimos, te alabamos por tu gracia y por tu misericordia para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a comenzar y darle paso a la primera lectura bíblica. Le voy a pedir a los hermanos pegados el micrófono para el Zoom, ¿verdad? Hermanos, esa escucha trae la primera lectura bíblica, Mateo 21, del 1 al 17. Adelante. Buenos días, hermanos. Como dijo el buen Rafi, estamos en nuestra Biblia, Mateo 21, capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 1 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Eh? Empecemos. La entrada principal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros,
y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedme. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene aquí, manso, y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de pan de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios por su palabra. Amén, así es. Gloria a Dios por la palabra, ¿verdad? Vamos a continuar nuestro programa. Vamos a dar la bienvenida a los hermanos clásicos de Victoria. Adelante. Sí. Nunca su papel. No tiene que calentar primero. Ah, pensé que era así.
eterna.
Mucha bendición. Amén. Vamos a pasar ahora a la segunda lectura bíblica esta mañana. Isaías 53. Nos queda el hermano Horacio. Adelante. Buenos días, hermanos. Estamos de pie para leer en la palabra de Dios el capítulo 53 del libro de Isaías. Cuando lo tengan, me pueden confirmar con un amén. La palabra de Dios dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá por el nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, dio nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, dándole padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Será el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, será mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, partida de pocos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado, muchos, jurados por los agresores. Pueden sentar también. Se necesita que mueva un guía Sportage. Oye, por favor. Ahora voy a hablar con el hermano Namoré, que no está en la presentación. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos todos. Qué bueno ver caras nuevas también. Y para honrarles con un saludo como se lo merecen, les pedimos a las personas que nos visitan por primera vez, segunda vez, que alcen su mano para que podamos conocerlos. Bienvenidos, bienvenidos. Dios les bendiga. De este lado, bienvenida. Dios les bendiga. Pues les contamos que en esta iglesia nosotros estamos permanentemente procurando la edificación de tanto de los miembros de la congregación, y además queremos hacer un aporte a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Y por eso todos los años celebramos nuestro aniversario con un ciclo de conferencias. No sé si ya todos tienen esta tarjeta. Quien no tenga esta tarjetita, por favor, alce su mano para que se les entreguen. El ciclo de conferencias es un tiempo en donde nosotros compartimos, tanto los miembros de la congregación como también hermanos de otras congregaciones, compartimos un tiempo de estudio de la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué nos ayuda eso? Pues para pensarnos en nuestra fe, para ser edificados y para que posteriormente nosotros también podamos ser instrumentos de Dios, en el lugar donde Dios pues decida colocarnos. Entonces, el ciclo de conferencias, como ya lo anunció el hermano Darwin, se va a realizar del 1 al 15 de mayo.
Los horarios serán los domingos en las 2 jornadas de culto y de martes a sábado van a ser de 5:30 a 8 de la noche, 2 conferencias cada día. En este momento quiero hacer un llamado a todos los hermanos que estamos el día de hoy acá, que tengan la posibilidad de entregar una invitación como esta, acompañada también con una nota de invitación y alguna otra información adicional. Si ustedes pueden entregar esa información en alguna iglesia, algún centro cristiano, algún ministerio que ustedes, que les quede cerca a ustedes, que les quede accesible, que ustedes digan, tengo la posibilidad de llevarle esta nota al pastor tal, porque conozco al pastor, pues háganlo, hermanos. Quisiera que levantara su mano todas las personas que tengan interés de llevar esa notita, ese paquetito completo, para entregar en los diferentes ministerios, donde usted, tal vez la iglesia vive, la comunidad donde usted vive, o la iglesia de algún compañero de trabajo, de amigo, que usted sepa que es importante llevarles esta información para que ellos puedan asistir a este ciclo de conferencias. Aquí los hermanos de servicio en el templo tienen una boletita para que usted les dé ahí los datos de la iglesia donde usted quiera llevarlo, al pastor o al ministerio que usted quiere llevar esa información, y así ellos traspasan eso a la secretaria y ella les prepara el paquetito y ustedes lo pueden llevar. Levanten su mano, por favor, todos aquellos que puedan llevar ese paquetito a alguno de esos. Ahí está el hermano Alex. Bueno, cualquier cosa, están los hermanos de servicio en el templo. Levante su mano en alto para que lo puedan ver y ellos le puedan también facilitar esa boletita. Dios les bendiga. Bien, hermanos, pasamos al tiempo ahora de la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana es la palabra que implica el perdón, segunda parte, con nos lo trae el hermano Dani Rautales. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verles nuevamente el día de hoy. Tenemos el privilegio de compartir la segunda parte. Primera por la mañana. Pedimos al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que sea su espíritu que nos dirija para poder dar lo mejor que podamos y que usted sea edificado. Bienvenidos a aquellos que nos miran por medio de la plataforma Zoom. Gracias al Señor por sus días. Igual los que nos acompañan presencialmente, ¿verdad? Pues miré como 5 personas que nos están acompañando aquí en esta iglesia. Qué bueno tenerles aquí. Vamos a inclinar nuestro rostro en ese encuentro. Vamos a dedicar este tiempo. Amado Dios, te damos gracias. Nuevamente, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. Venimos aquí, Señor, con humildad para recibir de ti, de tu palabra. Tú que ya preparaste el camino, ya preparaste nuestro corazón y nuestra mente para recibir de ti, Señor. De lo que tú quieres hablarnos con el Espíritu Santo. Te lo agradecemos todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos iniciando, ¿verdad? Una fecha especial, muy especial en el aspecto espiritual para la vida de cada uno de nosotros. Esta semana vamos a tener lo que son las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Es importante, hermanos, ¿verdad?, que nosotros podamos entender estas 7 palabras. Se van a estar compartiendo por varios enseñadores durante toda la semana. Se les va a estar enviando el link. Va a ser de 1 hora, de 6 de la tarde a 7 de la noche, para que usted pueda ser edificado en cada una de ellas, que nos tiene que llevar a la reflexión como creyentes en el Señor, como hijos de Dios, saber que el ministerio del Señor en esta tierra es un primer advenimiento, ¿verdad? Conocer en realidad lo que nos quieren decir cada una de esas palabras. Y una de las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario, ¿verdad?, es la que vamos a terminar el día de hoy. Vamos a concluir el mensaje de hoy dándole gracias al Señor, ¿verdad?, porque en realidad que esa palabra nos impacta en nuestras vidas como creyentes, y tiene que impactar también la vida de aquellos que necesitan saber que no solo fue una expresión, sino que tiene un significado profundo para la vida de cada uno de nosotros.
El mensaje de la salvación se escribió en la cruz, con la expresión de esas 7 palabras mencionadas por nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Esas palabras tornaron en nosotros un cambio, porque cada palabra expresada por él mostró no solo la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, sino también su divinidad, el propósito por el cual él vino a esta tierra. Jesús no tuvo una muerte silenciosa, sino las 6 horas que estuvo crucificado, tuvo una comunión constante con su Padre, así como lo estaba con todos aquellos que estaban a su alrededor. Él tuvo una comunicación. Estando en la cruz, pronunció estas palabras. La palabra del completo perdón fue expresar a Dios, intercediendo por todos aquellos que lo crucificaban para cumplir un plan divino, para traer redención a la humanidad perdida, que éramos nosotros, y son todos aquellos que todavía no le conocen. La palabra de salvación eterna expresa a un malhechor que estaba junto a la cruz. La palabra del deber irrevocable expresa a María y a Juan, su discípulo y amigo más cercano. La palabra de soledad y desamparo dirigida a Dios por la separación por el pecado que llevaba en ese momento por cada uno de nosotros. La palabra de la necesidad de sustento físico dirigida a aquellos que lo crucificaban. La palabra del cumplimiento dirigida a Dios Padre, manifestando lo que había cumplido con la misión que le había encomendado a él. Y la palabra de la completa expiación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra concluía. La expiación estaba completa ahí. Todas estas palabras las vamos a estar viendo durante toda esta semana. Hoy toca la palabra del completo perdón. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 30, de 26 al 39. Esa es la primera lectura que vamos a hacer. Y nos dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase a Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamento por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes, caer sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y a unos gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que estaba colgado, le juraban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Aquí en esta lectura estamos viendo el recorrido que tuvo el Señor Jesucristo, el camino que tuvo que cruzar hacia el Gólgota, hacia una muerte cruel, hacia la muerte que era una vergüenza para los judíos, ser crucificado. Esa era la muerte más horrenda que podía haber. Y Cristo estaba tomando el lugar de cada uno de nosotros. Él estaba tomando ese lugar porque él era el escogido de Dios. Él ya había sido escogido desde antes de la creación del mundo. Desde antes que usted y yo fuéramos creados en este mundo, él ya había sido escogido. Su cuerpo mortal ya había sido escogido también. Preparado para venir y pagar ese precio
esa separación que nos tenía a nosotros alejados de Dios. Cristo vino a reconciliarnos en la cruz del Calvario. Y ese es el objetivo de la cruz. Al pedir perdón, no solamente por los que estaban allí, sino por todos nosotros. Un perdón que no solo fue en el presente o en el pasado, sigue en el futuro. Para todo aquel que crea en Él, que por fe le confiese como su único Salvador. Veamos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 10, los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario estaban siendo anunciados en el Antiguo Testamento. El versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros, subrayelo ahí, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mira el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios mismo permitió en su soberanía que Cristo fuera quebrantado. Fue la soberanía de Dios, no la del hombre, como muchos pueden creerlo. Fue la soberanía de Dios la que permitió que Cristo fuera quebrantado y viniera en expiación por nuestros pecados. Recuerde que la ley mosaica no limpiaba nuestros pecados. Lo hacía temporalmente, pero Cristo vino a hacerlo completamente en nuestras vidas. Ya no es algo temporal, y usted tiene que ofrecer sacrificios o hacer algo. No, ya Cristo lo hizo todo. Ya Cristo renovó nuestras vidas, nos reconcilió con el Padre. Desde el huerto del Edén, el hombre ha estado luchando contra Dios en su desobediencia y en su pecado. Y fue prometida la simiente. Desde ahí vemos la promesa a nosotros de Cristo Jesús, de un Salvador, de un Redentor. Hermanos, no es que a Dios nos sorprendió esto, muchas veces creemos. Esto ya estaba en la historia, en el trono de Dios, en el tiempo de Dios ya estaba que Cristo iba a ser, y era, y será el escogido de Dios. Porque no hay otro. No hay otro. Aunque lo busquemos, o aunque nos muestren otras religiones, no lo encontraremos solo en Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo hemos creído. Esa es nuestra fe. Ahí tenemos puesto nuestra mirada. Por eso no podemos ignorar estar viendo la cruz, porque ahí encontramos nosotros la respuesta que es en Cristo. Por eso las palabras en la cruz de Cristo expresadas tienen un gran significado. No solo para este tiempo, no solo para esta hora, sino para todo momento en esta vida. Cuando usted está angustiado, cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene dificultades, vea la cruz. Vaya a Cristo. Si hay pecado en su vida, vaya al Señor. Él va a limpiarlo. Él está presto a escucharnos, a oírnos, a entendernos, pues Él sufrió en carne propia. Lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Yo creo que
no soportaríamos tal vergüenza. Pero Cristo lo hizo por nosotros, lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por aquellos que nos ven en las redes sociales. Por ellos lo hizo. Por eso tenemos que proclamar este evangelio. Como iglesia somos llamados a llevar este evangelio a todo el mundo y a toda nación. Dios Padre plantó al Hijo ofreciéndole el sacrificio vivo. Lo hizo para librarnos de una esclavitud en la que vivíamos, que era el pecado. El hombre a veces vive esclavo de muchas cosas en esta vida, de deudas, de compromiso, y no sabe que la mayor esclavitud en su vida es el pecado. Esa es la esclavitud. Y eso es lo que menos el hombre le pone atención en este mundo, porque las cosas de este mundo son atractivas, nos llevan, nos jalan. Pongamos atención a lo que verdaderamente el Señor quiere. Esa esclavitud nos llevaba a nosotros al pecado, pero Cristo nos vino a ser libres. ¿Quiere que busca esta? Hicimos la verdad, eso en Cristo la tenemos. Fue puesto en expresión por nuestras vidas. Entonces el Padre tenía un propósito desde un inicio, desde antes de crear al hombre, perdonarnos en Cristo. Y nuestro primer ninguno de nosotros éramos aceptables ante Dios. No podemos llegar a Él. Solo lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Porque Él es la complacencia de Dios. Nadie más podría complacer a Dios. Solo Cristo lo puede hacer. Por eso, hermanos, Él echa nuestros pecados a lo profundo del mar y no se acuerda de ellos. Pero muchas veces cuando vengan esos recuerdos, nosotros creamos lo que la palabra del Señor nos dice, que Él ya nos perdonó. Por eso el perdón debe de ser un perdón extensivo hacia todos, no solo hacia nosotros mismos, sino que sobre aquellos que nos han ofendido. Ese es el perdón verdadero. Ese es el perdón que nosotros tenemos que predicar. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 23 al 28, vamos a encontrar cómo Dios en su soberanía había planeado la muerte de Jesús para salvarnos a nosotros. Aquí también, hablando Pedro, después que el Espíritu Santo se había derramado sobre él. Miren lo que nos dice. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo o decisión y anticipado conocimiento de Dios. Aquí vemos la presencia de Dios. Es el conocimiento que Dios tiene de las cosas aún antes que sucedan. Dios conoce aún antes de que nos suceda algo a nosotros. Conoce todo. Es absoluto, Señor. Dios sigue diciendo, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano. Note cómo los primeros cristianos comprendían y entendían la soberanía de Dios. Es lo que nos falta a nosotros entender muchas veces. Cuando nos pasa algo en la vida. Y Dios es soberano, es dueño, es Señor de nuestras vidas, de todo lo que está a nuestro alrededor. Los cristianos antiguos entendieron eso. Por eso dice, Señor, soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ello hay. Que por boca de David, tu siervo dijiste. Y aquí, hermanos, cita el Salmo 2. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjese usted ahí, en ese versículo, cómo se juntaron todos los malignos en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y no era la primera vez que ellos se juntaron. Y ya tenían planeado
querer matarle, y muchas veces él huía, porque no era el tiempo para poder hacerlo. Pero como los malignos se juntaron para cumplir el propósito de Dios. Es que, miren, hermanos, cuando hay cosas que nos suceden, es porque tiene que cumplir el propósito de Dios, porque es soberanía de Él. Y a veces entender eso nos cuesta como cristianos, como creyentes. ¿Por qué me pasa esta situación si yo soy un cristiano que diezmo, que oro, que voy a la iglesia? Te hacen miles de preguntas. Usted diga, Señor, heme aquí. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Señor soberano, creador de todo el universo. Y entender ese propósito como creyentes. La soberanía de Dios. Entonces usted ve en ese versículo cómo se juntaron contra Jesús. Y dice, versículo 28, siempre de Hechos 2, para hacer con tu mano y tu consejo, vuelve a decir, con tu decisión, había antes determinado que sucediera. Ya Dios no había determinado que sucediera el sufrimiento, el padecimiento de Cristo. No era por voluntad humana, era por voluntad de Dios. Que Él tenía que venir. Ya estaba preparado. El camino estaba listo para poder recibirle. Porque ningún hombre lo podía hacer, solo Cristo. Él expresó en el libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Él es el que nos dirige hacia el Padre. No hay otro camino. No es mi camino, no es mi forma de pensar. Es la palabra de Dios con Cristo. Con Cristo, donde tenemos todo. Entonces, la primera palabra de Cristo en la cruz nos lleva a recordar, en primer lugar, que el perdón de Dios es suficiente para el hombre pecador. No necesita más. Es suficiente. ¿Por qué buscar en otras cosas el perdón de Dios? Si sabemos el camino. Es que a veces nosotros los seres humanos queremos con nuestro intelecto buscar otro camino y formar otro camino. Pero ya tenemos un camino. El único camino que lleva a la salvación, Cristo Jesús. Durante siglos, el pueblo judío había buscado entrar en la presencia de Dios mediante el sacrificio de animales, cumpliendo la ley mosaica. Pero todo esto solo era una sombra de lo que era venir. Vaya conmigo a la epístola de Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Miren lo que nos dice algo hermoso. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que sucedió anteriormente, eso era sombra, para esperar al Mesías Redentor. Muchos desearon verlo, contemplarlo a Cristo, pero vivieron por la fe, igual como lo hacemos nosotros, vivimos por la fe, creyendo en Él, y que una vez le veremos cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Aunque en este mundo de valle, de sombra, de muerte, usted siga sufriendo, tenga esa esperanza en su corazón. No la deje, no la suelte. Aférrese al Señor. Aférrese a su palabra. El cumplimiento de las profecías de que un Mesías vendría y el momento en la cruz marca un antes y un después para toda la humanidad. Ese momento tan importante y esperado por todos nosotros. Y que ha pasado de generación en generación. Y tiene que seguir pasando. Por eso nosotros en nuestros hogares tenemos que enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos después a sus hijos ir multiplicándose. No podemos ser egoístas en no compartir el evangelio de Cristo. Empezando por nuestros hogares. Empezando por ahí. Increíble. Que guarden la esperanza de esa promesa que Dios hizo que vendría un Salvador.
Los judíos pensaron que al venir Cristo los liberaría de sus enemigos. Pero la mayor libertad que Cristo vino a hacer es que vino a cumplir la libertad de la esclavitud del pecado. Esa es la libertad que nos da el Señor. El Señor no le ha ofrecido riquezas a usted o cosas grandes. Su mirada, ¿dónde debe estar puesta? En los cielos. Ahí debe estar puesta su mirada. ¿Por qué debe trabajar? No estoy seguro dónde viene. Leer la Biblia, congregarse, ayunar, amar a sus hermanos, como Cristo nos amó. Vaya conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 6. Capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad que nosotros tenemos para adorar y exaltar al Señor Jesucristo. Él se ofreció en la cruz, su propia vida, por cada uno de nosotros. No menospreciemos, hermanos, este sacrificio que hizo Cristo en la cruz. No lo miremos de menos. Por eso es que la meditación de las 7 palabras no solo es en este tiempo, en esta temporada. Es cuando más énfasis se le da. Para nosotros como creyentes debe ser para toda la vida. Vivir esas 7 palabras. Así como lo expresó en el Evangelio de Juan Jesús, antes de ser llevado a la cruz. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué gran amor. Por eso para mí, el gran amor de Dios demostrado en Cristo Jesús. El gran amor de Dios. Al haber considerado estas palabras en la cruz, nos damos cuenta de ese amor. Que no solamente Jesucristo murió por sus amigos, sino también por sus enemigos. Por aquellos que lo ultrajaban, lo golpeaban, le escupían, lo rechazaban, lo ofendaban. O sea, tantas cosas, hermanos, que le pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Él expresó, Padre, perdóname porque no saben lo que hace. Su corazón, aún sufriendo en el dolor más cruel de la vida, pidió al Padre, oró al Padre. Porque antes lo que nosotros éramos era enemigos de la cruz. Eso éramos antes. Miren lo que nos dice Romanos 5, capítulo 5, versículo del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por todos nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es que lo que vino a hacer Cristo es hacer las paces con nosotros a través de su Hijo. Esas paces Dios las hizo. No había otra forma. Ahora somos amigos de Dios. Él nos salvó por medio de Cristo. Porque no había justo ni aún uno, como le dice Romanos 3:10. O alguno de nosotros nos creemos justos. Nadie pecamos. Todos pecamos y seguimos pecando. Pero cuando venimos al Señor, venimos en arrepentimiento y es lo que quiere. Un corazón contrito y humillado. Por eso cuando usted mira la cruz, usted se da cuenta y dice, mi pecado tengo que confesarlo. Así como lo hacía Salmista. Confesaba su pecado. Cada día lo confesaba. Tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios. Cristo vino a anular el acta de decretos que había en contra de nosotros. Colosenses 2:14. Anular el acta de los decretos. O sea, había una orden de muerte emitida para cada uno de nosotros que había en contra y fue quitada de en medio, clavándola en la cruz del Calvario. Vamos a ver. Esa acta era para usted y para mí.
Bien. Cristo vino y la hizo nueva. Por eso, en segundo lugar, el perdón de Dios nos reconcilia y nos lleva hacia el Padre. Ya no hay más obstáculos ni barreras muchas veces. Pero a veces las barreras las tenemos nosotros, que nos impiden llegar a Dios. El mismo pecado a veces, no confesarlo, hay que tener barreras. Pero Dios está presto a escucharnos, a oírnos. Es que no había otra opción para el hombre pecador. Y no la hay. Por mucho que la encuentre en este mundo, no la encontrará. Solo en Cristo. La complacencia de Dios siempre estará en su Hijo amado. Nunca estará en las cosas de este mundo. Por eso nosotros tenemos que estar claros de que Cristo mora en nosotros. Tenemos todo. Estamos en Él. Mire lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se expresó así del Hijo. Ahí está su complacencia. No está en lo que haga, o en lo que deje de hacer. Dios va a seguir siendo Dios. Va a seguir salvando. No quiere que todos vengamos al arrepentimiento. No quiere que nadie se pierda. Por eso nos da oportunidad a nosotros, hermanos, de escuchar su palabra. Esta es una oportunidad todavía que el Señor nos está mostrando su amor y misericordia. La complacencia de Dios en su Hijo marcó un hecho histórico para la vida del hombre. La expresión del Padre, esa complacencia, ese gozo, esa alegría, no fue instantánea, es eterna. Ese privilegio, solo Cristo lo tuvo, solo Él lo tendrá. No fue una historia para ganar el favor de Dios, pero no para Él mismo, sino para el hombre. Ese Cristo, medio, Él intercede por nosotros. Aunque la ciencia de este mundo nos diga lo contrario a nuestro propio conocimiento y quiera enseñarnos un mejor camino, las Escrituras nos dicen: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Aunque pensemos lo contrario a lo que la Biblia nos dice, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos engañando nuestras vidas. Las palabras de Cristo mismo nos enseñan que el verdadero camino, la salvación de la esclavitud que antes vivíamos, ya no la vivimos. ¿Cuántos se gozan, hermano? ¿Cuántos se gozan? Hay que gozarnos. No solo las cosas materiales que tenemos, mayor gozo debemos de tener, porque hemos sido salvos, hemos sido rescatados por Cristo. Que todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación para que nosotros vayamos a otros también y les mostremos nuestras palabras, les enseñemos que solo en Cristo puede encontrar salvación. El perdón de Dios es para toda la humanidad, no importa raza, color o lengua. No hace acepción de personas. El camino al cielo, al reino eterno, no es por un intelecto humano, es por la fe en Jesucristo. Ese es el camino, naciendo de agua y de espíritu. Es que debe haber frutos en nosotros. Al momento que usted mira la cruz, va creciendo espiritualmente, su fe va aumentando, usted va creciendo en Dios. Ya las dudas que tenía en su corazón van menguando. Encuentra en la cruz el perdón de sus pecados y aún más la reconciliación con Dios. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 19. Vaya conmigo. Y todos lo conocen, el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo. Mire, ahí termina la misericordia de Dios. Dios quiere que sean salvos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Miren, hay un juicio de Dios. Esta es la condenación. Y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es que muchos aman más las tinieblas. Miren, nosotros estamos en este mundo contra varios enemigos. La carne, Satanás, y el mismo mundo nos está absorbiendo. No son los enemigos que usted día con día tiene que estar batallando. Día con día. Cuando usted no tenga deseo de llorar, dígale, Padre, dame el deseo. Quiero estar en comunicación contigo. Cuando no quiera leer la palabra, lea más la palabra. No deje que el desánimo o las situaciones en la vida lo alejen de Dios. Romanos, capítulo 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La crucifixión de Cristo nos demuestra que su amor es eterno. Esa muerte terrible de ese mundo antiguo, revelada por aquellos que eran criminales para ellos. Pero ¿quién pagó el precio? Jesús. El justo por los injustos. ¿Quién pagó el precio? Nosotros podríamos juzgar y decir, bueno, Cristo no tenía nada que ver. Pero él tenía que cumplir el mandato del Padre. Tenía que obedecer al pie de la letra. En obediencia al Padre lo hizo. En amor a cada uno de nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. El padecimiento de Cristo por nuestros pecados es irrepetible. Nadie más lo puede hacer. Fue una sola vez. Lo que nos dice la primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerte en la carne, pero vivificado en espíritu. Él sufrió por los pecados, el justo por los injustos. Había un propósito entonces. Dios tenía marcado un plan, había un propósito por cual Jesucristo estaba en la cruz. La primera palabra de perdón nos demuestra a nosotros cómo Dios nos ama. Cómo Dios nos ama. Es una expresión más tirada a los vientos, sino que tiene un significado grande. En otras palabras, hermanos, nuestros pecados fueron imputados en Cristo. Cuando Él fue colgado en la cruz del Calvario, Él pagó la pena. No se lo merecía. ¿Sabe? Cuando yo estaba estudiando esto, mi corazón estaba derritiendo en el tiempo. Porque predicar esto, predicar el Evangelio, predicar las verdades del Evangelio no son fáciles. Porque debemos no tocar nuestras almas, nuestro corazón, nuestra vida. Cuando venimos aquí y nos preparamos para estas cosas, ya Dios ha hecho un trabajo en nosotros. Y esto es lo que queremos este día. Que usted en su corazón lleve la palabra del Señor. Que algo quede sembrado en su corazón. Pero no solo sembrado, sino que dé frutos. Cuando yo me hago en mi mente y veo a Cristo en la cruz, hermanos, se compuja mi corazón.
No sé si ustedes, pero yo veo a mi Señor crucificado, lo que pasó cuando yo era pequeño. Yo digo, tan miserable soy, todo lo que hizo por mí. Me siento pequeño por todo lo que mi Cristo ha hecho por mí. Y muchas veces lo aborrecemos. Muchas veces no queremos saber nada, ni amamos. Y decimos, ¿cómo puede ser posible? Por eso el mensaje de la cruz no debe de faltar en nosotros. El sacrificio de Cristo fue completo, suficiente. No hay que añadirle nada. Los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz son permanentes para usted y para mí. Ya no es necesario más sacrificio humano o de animal para alcanzar la salvación. Ya Cristo, como cordero inmolado, fue a la cruz. Él mostró y quitó todos nuestros pecados. Él nos limpió. Y ese es el propósito de la cruz. Él me ofreció como ofrenda perfecta. Así alcanzamos nosotros la salvación. Alcanzamos la obra de Dios. Y a todo el mundo, no solo a unos. Para finalizar, hermanos, y cerrar, el perdón de Dios y su gran amor demostrado en la cruz. El justo y único y bueno Dios, no nosotros, Dios que es perfecto y santo, no teniendo pecado, se ofreció y nos dio un perdón incondicional. Dios no nos pide nada más que digamos a Él y nos arrepintamos. Sacrificio no quiero, sino obediencia. Dios no nos pide obediencia, hermano. Obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos. Que le obedezcamos, que le sigamos. Y no podemos sobornar tampoco a Dios. Además, la salvación no depende de nosotros, no de Dios, porque viene de Dios. Si dependiera de nosotros ya lo hubiéramos perdido, pero no depende de nosotros. Dios la trajo a nuestras vidas. Él trajo a Cristo para salvarnos. Mire lo que nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Cuántas veces, hermano? Imagínense. ¿Cuántas veces? Y a veces ni la primera hacemos. El perdón de Dios nos lleva a encontrar también en los demás el amor de Cristo. Y con ese amor podemos perdonar también las ofensas de los demás. Aún las ofensas de los enemigos y de los cercanos. El nuevo mandamiento que nos dejó en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo de 34 a 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis que unos a otros, como yo he amado al Señor, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Aquí, hermanos, mostramos los frutos que Dios ha hecho en nuestra vida. Este es el lugar adecuado para demostrar el amor que tenemos entre hermanos. Y ese mismo amor, demostrarlo a aquellos que están allá afuera también, al llevarles el evangelio. Aunque tengamos razones lógicas para considerarnos víctimas muchas veces, y en nuestro criterio de justicia, y demandar saciar nuestras necesidades muchas veces personales, obviémoslas. No hagamos daño a los demás. No afectemos el cuerpo de Cristo. Porque el perdón de Dios y su gran amor fue demostrado en la cruz del Calvario. Para usted y para mí. Que nuestro orgullo no nos lleve a estas cosas. No traigamos orgullo.
Que nuestra relación con los demás sea una relación pura, sincera. Sincera. No caigamos en el error. Usted justifica y dice, no, yo tengo la razón. Yo no la tengo. No deje el enemigo comete retos. Expresemos entonces de corazón el amor de Dios y digamos juntos, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Eso debe de ser después. Él vino para cada uno de nosotros. Y vino con estas 7 palabras a demostrarnos. Vamos a ver. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por esta primera palabra de perdón y misericordia que has tenido con nosotros. Ayúdanos, Señor, que lo que quede en nuestros corazones y mentes pueda crecer, pueda dar frutos, Señor, para tu honra y tu gloria. Te agradecemos, Dios, por esta segunda culto dominical y por el primero, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, acompañe a cada hermano y hermana. Y, Señor, en esta semana prepáranos también para recibir las siguientes palabras que continúan, Señor, donde tu gracia y misericordia, Señor, nos demuestras tú tu gran amor, ese amor y sacrificio en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Gracias te damos y te agradecemos todo en los méritos de tu llamado Jesucristo. Amén. Padre Cristo. Señor hermano. ¿Cuánto ha sido bendición esta palabra? Qué bueno. Gloria a Dios. Vamos a pasar ahora con la presentación del versículo bíblico de Levi. Adelante. Hermano, le voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a hacer una oración para despedir el culto. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Darle gracias por esta mañana. Con reverencia le voy a pedir que Señor, gracias te damos. Padre, venimos poniéndote en tus manos, Señor, este día, Señor, gracias te damos, Padre, por este domingo, esta palabra que nos has dado, Señor, que nos haya confrontado, Señor, y que hayamos meditado en tus palabras, Señor, y todo lo que tú, Señor, nos hayas dado, Señor. Gracias te damos, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Ayúdanos a seguir meditando en ti, Señor, en lo que resta de toda esta Semana Santa, Señor, que va comenzando, Padre, y que si vamos a salir, que nos guardes, a cada persona que va a su lugar, que va a salir en familia, Señor, guárdanos, Padre, y así poder, Señor, seguir en ti, Señor. El próximo domingo, Señor, que vamos a estar aquí, Padre, nuevamente, para alabarte y estar conectados, Señor, durante toda esta semana, Señor, a los hermanos que van a estar encargados de los Zoom en vivo, Padre, de los cultos, para las 7 palabras, Señor, desde a partir de mañana, Señor, el próximo domingo, Señor, te pido que nos bendigas, Señor, para que seamos de bendición a los demás hermanos.
En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Ponemos en tus manos todas nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos, Señor. En nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Están despedidos, hermanos.